Encontré al perro de mi difunto esposo amarrado a un árbol en el bosque. Estaba muriendo. Tenía los ojos hundidos, la lengua seca colgando entre los dientes, y las costillas marcadas bajo el pelaje sucio. Me arrodillé frente a él y reconocí esa mirada. Era la misma que ponía cuando mi esposo llegaba tarde del trabajo. Esa mezcla de esperanza y cansancio. Pero ahora solo había dolor. Max. Se llamaba Max. Mi esposo lo había rescatado de la calle hace 7 años. Decía que ese perro tenía alma vieja, que entendía las cosas antes de que las dijeras. Y era verdad. Max estuvo con nosotros en las noches de hospital, en las madrugadas difíciles, en el último adiós. Después del funeral, yo no tuve fuerzas para nada. Apenas podía levantarme de la cama. Fue Mario quien dijo que se lo llevaría a su casa, que Regina y él cuidarían de Max mientras yo me recuperaba. Eso fue hace 3 meses. Hoy lo encontré aquí, amarrado con una cuerda gruesa que le había herido el cuello. Sin agua, sin comida, agonizando en silencio como si supiera que nadie vendría. Pero alguien sí vino. Alguien lo puso aquí. Y ese alguien dejó un mensaje. En el collar de Max había un papel doblado. Lo abrí con las manos temblando. La letra era clara, redonda, femenina. La letra de Regina. Decía: huele como el dueño que está muerto. Leí esas palabras 3 veces. 4. 5. Intentando encontrarles otro significado. Intentando creer que era una broma cruel de mal gusto. Pero no lo era. Era una advertencia. Era un recordatorio de que mi esposo ya no estaba. De que yo estaba sola. De que ellos podían hacer lo que quisieran. Y lo que querían era sacarme de mi propia casa. Me senté en el suelo del bosque con Max temblando en mis brazos. Pesaba casi nada. Podía sentir cada hueso bajo mi mano. Le hablé en voz baja, como hacía mi esposo. Le dije que lo sentía, que debía haberlo buscado antes, que debía haber sido más fuerte. Max apoyó la cabeza en mi pecho y cerró los ojos. Por un momento pensé que se había ido, pero entonces sentí su respiración. Débil, entrecortada, pero ahí. No sé cuánto tiempo estuve ahí sentada. El sol empezó a bajar entre los árboles. Hacía frío, pero no me importaba. Estaba pensando, recordando, viendo con claridad cosas que había preferido ignorar durante meses. Las visitas de Mario y Regina después del funeral. Siempre juntos. Siempre preguntando por papeles. Por documentos. Por la escritura de la casa. Regina mirando cada habitación como si ya fuera suya. Midiendo espacios. Sugiriendo cambios. Diciendo que esa casa era demasiado grande para una persona sola. Las conversaciones en voz baja que se cortaban cuando yo entraba a la sala. Las miradas que se cruzaban. Las sonrisas que no llegaban a los ojos. La vez que Regina dijo, delante de toda la familia, que sería bueno que yo considerara mudarme a un lugar más pequeño. Más manejable. Que ellos podrían ayudarme a encontrar algo lindo. Algo cómodo. Como si yo fuera una carga que había que reubicar. Mario no dijo nada. Mi hijo. Mi único hijo. El niño que crié sola cuando su padre trabajaba turnos dobles para darnos una vida mejor. El joven que lloró en mis brazos cuando su primer amor lo dejó. El hombre que me abrazó en el funeral y me prometió que siempre estaría ahí. Ese mismo hombre ahora miraba al suelo cuando su esposa hablaba de sacarme de mi casa. Y yo había guardado silencio. Porque estaba cansada. Porque estaba triste. Porque pensé que tal vez tenían razón. Que tal vez era demasiado para mí. Que tal vez debía dejar ir esa casa llena de recuerdos y empezar de nuevo en algún lugar sin fantasmas. Pero esto era diferente. Amarrar a un perro viejo y enfermo en el bosque para que muriera solo. Dejarle un mensaje burlándose de la muerte de mi esposo. Eso no era sugerencia. Eso no era preocupación. Eso era crueldad. Eso era maldad pura. Y eso era una declaración de guerra. Levanté a Max en mis brazos. Pesaba tan poco que me asustó. Empecé a caminar de regreso a casa. Cada paso era una decisión. Cada respiración era un compromiso. No iba a dejar que esto pasara.
No iba a dejar que me trataran como si fuera basura que había que tirar. No iba a permitir que la memoria de mi esposo fuera pisoteada por dos personas que solo querían sus cosas. La casa apareció entre los árboles. Era una casa de madera blanca con ventanas grandes. Mi esposo la había construido con sus propias manos. Tablón por tablón. Ventana por ventana. Cada clavo puesto con amor. Cada pared levantada pensando en nuestro futuro. En nuestros años dorados. En envejecer juntos rodeados de nietos y risas. Esos años dorados nunca llegaron. Él se fue demasiado pronto. Pero yo seguía aquí. Y esa casa era mía. Era nuestra. Era todo lo que me quedaba de él. Vi el auto de Mario estacionado frente a la casa. Un auto nuevo. Caro. Pagado con dinero que nunca tuve claro de dónde salía. Regina estaba en el porche fumando un cigarrillo. Cuando me vio llegar con Max en brazos, tiró el cigarrillo al suelo y lo apagó con el pie. Lentamente, sin apartar los ojos de mí, subí los escalones del porche. Max temblaba contra mi pecho. Regina se cruzó de brazos y sonrió. No era una sonrisa amable. Era la sonrisa de alguien que cree que ya ganó. Mario salió de la casa secándose las manos con un trapo. Cuando vio a Max, su cara cambió. Vi culpa. Vi vergüenza. Pero también vi miedo. Miedo de que yo dijera algo. Miedo de que causara una escena. Miedo de que su esposa se enojara. Pasé junto a Regina sin decir palabra. Entré a mi casa. A mi cocina. Puse a Max sobre una manta limpia cerca de la estufa. Le di agua tibia con una jeringa. Gota a gota. Como se hace con los bebés. Max bebió un poco. Tosió. Bebió un poco más. Escuché pasos detrás de mí. Mario estaba en la puerta de la cocina. Regina estaba detrás de él. Los dos me miraban. Esperando. Queriendo saber qué iba a decir. ¿Qué iba a hacer? Me tomé mi tiempo. Seguí dando agua a Max. Limpié su boca con cuidado. Le acomodé la manta. Y solo entonces me volteé a mirarlos. Miré primero a Mario. A mi hijo. El hombre que había sido mi orgullo. Mi alegría. Mi razón para seguir adelante después de que su padre murió. Lo miré a los ojos y vi a un extraño. Vi a alguien que había elegido. Y no me había elegido a mí. Luego miré a Regina. Ella sostuvo mi mirada. Desafiante. Casi divertida. Como si esto fuera un juego que ya sabía cómo terminaría. Entonces hablé. Mi voz salió calmada. Firme. Sin temblor. Mario, dije. Dile a tu esposa que encontré su mensaje. Y que se prepare para mi respuesta. Regina soltó una risa corta. Falsa. No sé de qué hablas, Antonia. Sí sabes, respondí sin alzar la voz. Y yo también sé. Ahora sé muchas cosas. Mario abrió la boca para decir algo. Pero Regina le puso una mano en el brazo. Un gesto pequeño. Posesivo. Callándolo antes de que hablara. Está confundida, dijo Regina mirando a Mario. El duelo le está afectando. Tal vez deberíamos llamar al doctor Héctor. Pedirle que venga a revisarla. Ahí estaba. La estrategia. Hacerme ver como la vieja loca. La viuda senil que inventa cosas. Que no puede cuidarse sola. Que necesita ayuda. Que necesita ser internada. Pero yo ya no era la mujer rota que había sido hace 3 meses. Algo se había encendido dentro de mí cuando vi a Max amarrado en ese árbol. Algo viejo. Algo fuerte. Algo que había olvidado que tenía. No estoy confundida, dije. Estoy perfectamente clara. Y ustedes dos van a salir de mi casa ahora. Mamá, empezó Mario. Pero su voz era débil. Sin convicción. Ahora, repetí. Regina me miró con odio puro. Pero se fue. Tomó a Mario del brazo y salieron juntos. Escuché el auto arrancar. Escuché las llantas sobre la grava. Escuché el silencio que dejaron atrás. Me arrodillé junto a Max otra vez. Le acaricié la cabeza. Él abrió los ojos y me miró. Y en esa mirada vi algo que no había visto en meses. Vi esperanza. Vamos a estar bien, le susurré.
Los dos vamos a estar bien. Te lo prometo. Y era una promesa que pensaba cumplir, sin importar lo que costara. La casa quedó en silencio después de que se fueron. Un silencio pesado que conocía bien. Era el mismo silencio que llenó cada rincón después del funeral. Después de que todos se fueron con sus palabras vacías de consuelo. Después de que la vida siguió para todos menos para mí. Me quedé sentada en el suelo de la cocina junto a Max hasta que oscureció. Le di más agua. Un poco de caldo tibio que preparé con lo que tenía. Él bebió despacio. Con esfuerzo. Pero bebió. Y eso era suficiente por ahora. Cuando finalmente me levanté, mis rodillas protestaron. 62 años se sienten diferentes cuando cargas el peso de la traición. Cuando cada músculo está tenso por meses de tragarte las palabras. De aceptar humillaciones con una sonrisa. De hacerte pequeña en tu propia casa para no molestar a las personas que supuestamente te amaban. Preparé café. No porque tuviera sueño, sino porque necesitaba hacer algo con las manos. Algo normal. Algo que me recordara que todavía era yo. Que todavía sabía cómo hacer las cosas simples de la vida. La cocina estaba exactamente como la dejé en la mañana. Taza en el fregadero. Pan a medio comer en la tabla. El periódico doblado junto a la cafetera. Una vida detenida. Una vida en pausa esperando a que alguien le diera play de nuevo. Pero algo había cambiado. Yo había cambiado. O tal vez había recordado quién era antes de convertirme en la viuda silenciosa. Antes de convertirme en el problema que había que resolver. Me senté a la mesa con mi café. La misma mesa donde mi esposo y yo desayunábamos cada mañana durante 38 años. Él siempre se sentaba frente a mí. Leía el periódico en voz alta. Me contaba las noticias como si fueran historias. Hacía voces diferentes para los políticos. Me hacía reír incluso cuando las noticias eran terribles. La silla frente a mí estaba vacía. Había estado vacía durante 9 meses. Pero esta noche la vacío se sentía diferente. No era la ausencia de mi esposo lo que dolía. Era la ausencia de mi hijo. La ausencia del hombre que crié. Del hombre que prometió cuidarme. Del hombre que ahora miraba hacia otro lado mientras su esposa me destruía poco a poco. Saqué mi teléfono. Un aparato viejo que Mario me había dado diciendo que necesitaba estar conectada. Que era importante. Que así podríamos hablar todos los días. Pero las llamadas se fueron espaciando. Primero eran diarias. Luego cada 2 días. Luego una vez por semana. Luego solo cuando ellos necesitaban algo. Revisé los mensajes. Había varios de Regina de las últimas semanas. Los leí uno por uno. Ahora con ojos diferentes. Con la claridad que da la rabia. Antonia, encontré un lugar precioso cerca del centro. Apartamentos para personas mayores. Muy lindo. Te envío fotos. Hablé con una agente de bienes raíces. Dice que tu casa se vendería rápido. El mercado está muy bien ahora. Mario y yo estuvimos pensando. Con lo que saques de la venta podrías vivir cómoda en un lugar más pequeño. Sin preocupaciones. Sin mantenimiento. Cada mensaje era una sugerencia envuelta en papel de regalo. Cada palabra elegida cuidadosamente para sonar como si se preocuparan. Como si quisieran lo mejor para mí. Pero ahora veía la verdad. Querían mi casa. Querían este pedazo de tierra que mi esposo compró cuando éramos jóvenes y pobres. Este pedazo de tierra que ahora valía dinero. Mucho dinero. La zona había crecido. Lo que antes era campo ahora tenía desarrollos nuevos. Casas modernas que se vendían por cifras que me mareaban. $200,000. $300,000. Algunas incluso más. Y mi casa, con su terreno grande y su ubicación perfecta, valía aún más. Regina lo sabía. Por supuesto que lo sabía. Ella trabajaba en una oficina de bienes raíces antes de casarse con Mario. Sabía exactamente cuánto valía esta propiedad. Y quería cada centavo. Pero había algo más. Algo que me molestaba desde hacía semanas y que ahora tomaba forma en mi mente. Mario había dejado su trabajo hace 6 meses. Dijo que quería emprender. Que tenía una idea de negocio. Que solo necesitaba un poco de capital inicial. Le pregunté cuánto.
Me dijo que no me preocupara, que él y Regina lo tenían bajo control. Ahora me preguntaba si ese capital inicial era mi casa. Si ese era el plan desde el principio. Sacarme. Vender la propiedad. Quedarse con el dinero. Empezar su negocio con lo que mi esposo y yo construimos con décadas de trabajo. El café se enfrió en mi mano. Afuera, la noche estaba negra. Sin luna. Sin estrellas. Solo oscuridad y el sonido de los grillos. Max respiraba suave junto a la estufa. Un sonido frágil. Un recordatorio de lo cerca que había estado de perderlo. De lo cerca que estaba yo de perder todo. Me levanté y fui a la habitación. Nuestro dormitorio. El lugar donde mi esposo durmió su última noche. La cama estaba hecha con las mismas sábanas de entonces. No había podido cambiarlas. No había podido tocar nada. Era como un museo. Un santuario. Un lugar congelado en el tiempo. Abrí el closet. La ropa de mi esposo todavía colgaba ahí. Sus camisas de trabajo. Sus pantalones de domingo. Su chaqueta favorita que olía a su colonia. Regina había sugerido varias veces que donara todo. Que no era sano aferrarme a las cosas. Que necesitaba seguir adelante. Pero yo no estaba lista. Y ahora entendía que nunca tenía que estarlo. Esta era mi casa. Mi dolor. Mi tiempo. Nadie tenía derecho a decirme cómo o cuándo soltar a mi esposo. Busqué en el estante superior del closet. Detrás de las cajas de zapatos viejos. Detrás de las cobijas de invierno. Hasta que mis dedos tocaron metal frío. La caja fuerte pequeña que mi esposo instaló años atrás. Me había dado la combinación. Me había dicho que ahí estaba todo lo importante. Los documentos. Los papeles. Las cosas que necesitaríamos si algo pasaba. Bajé la caja. Pesaba más de lo que recordaba. Me senté en la cama y marqué la combinación. 6 números. Nuestra fecha de aniversario. La tapa se abrió con un clic suave. Dentro estaba todo ordenado. Mi esposo era meticuloso con esas cosas. Había sobres etiquetados. Escrituras. Testamento. Seguros. Cuentas bancarias. Cartas. Saqué la escritura de la casa. Papel amarillento. Letras antiguas escritas a máquina. Pero ahí estaba. Clara. Indiscutible. La casa estaba a nombre de los dos. Y con la muerte de mi esposo, ahora era completamente mía. No había duda. No había ambigüedad. Esta propiedad era mía por derecho. Por ley. Por justicia. Saqué el testamento. Lo había leído una vez después del funeral. Pero había estado tan perdida en el dolor que no procesé los detalles. Ahora lo leí línea por línea. Con atención. Con propósito. Mi esposo me dejó todo. La casa. Los ahorros. Su pensión. Todo estaba a mi nombre. Había una pequeña suma para Mario. $50,000. Una cantidad generosa. Pero no la casa. La casa era mía. Específicamente mía. Y había algo más. Una carta. Doblada dentro de un sobre con mi nombre escrito en la letra temblorosa de mi esposo. La letra de sus últimos días. Cuando ya no podía sostener bien el bolígrafo. Cuando cada palabra era un esfuerzo. Abrí la carta con cuidado. El papel era delgado. Frágil. Como él había sido al final. Empecé a leer. Mi querida Antonia. Si estás leyendo esto, significa que me fui. Significa que te dejé sola. Y eso es lo único que me duele de morir. Dejarte. No estar ahí para cuidarte. Para protegerte. Para hacerte reír en las mañanas. Las lágrimas empezaron a caer antes de que pudiera detenerlas. Su voz estaba en cada palabra. Su forma de hablar. Su amor. Quiero que sepas algo importante. Esta casa es tuya. Solo tuya. No dejes que nadie te diga lo contrario. No dejes que nadie te haga sentir que no mereces estar aquí. La construí para ti. Para nosotros. Para nuestros años juntos. Es tu hogar. Tu refugio. Tu derecho. Seguí leyendo. Las palabras se hacían borrosas por las lágrimas, pero continué.
Tengo que decirte algo sobre Mario. Nuestro hijo. Lo amo. Pero últimamente he notado cambios. He visto cosas que me preocupan. Regina tiene mucha influencia sobre él. Demasiada. Y no siempre es buena influencia. He escuchado conversaciones, planes, cosas sobre la casa, sobre dinero, sobre el futuro. Mi corazón se aceleró. Seguí leyendo más rápido. No quiero que pienses mal de nuestro hijo, pero tampoco quiero que seas ingenua. Si alguna vez intentan presionarte, si alguna vez te hacen sentir que debes irte, si alguna vez cuestionan tu derecho a estar en tu propia casa, muéstrales este testamento, muéstrales esta carta, y recuérdales quién eres. Recuérdate a ti misma quién eres. Terminé de leer la carta con las manos temblando. Mi esposo lo sabía. Él había visto lo que yo no quise ver. Había escuchado lo que yo no quise oír. Y me había dejado estas palabras como un escudo, como una armadura contra lo que sabía que vendría. Doblé la carta con cuidado y la guardé de nuevo en el sobre. La puse junto con los documentos. Todo en orden. Todo listo. Evidencia de que yo tenía razón. De que no estaba loca. De que no estaba inventando cosas. Dormí mal esa noche. Cada vez que cerraba los ojos veía a Max amarrado en el árbol. Veía la sonrisa de Regina. Veía a Mario mirando al suelo. Incapaz de defenderme. Incapaz de ser el hijo que necesitaba. A las 6 de la mañana me levanté. Max seguía dormido junto a la estufa. Respiraba mejor. Más profundo. Le había dado más agua durante la noche. Un poco de pollo desmenuzado que comió despacio. Estaba débil pero vivo. Y eso era un milagro pequeño en medio de todo esto. Preparé café, tostadas, mantequilla, la rutina de siempre. Pero nada se sentía igual. Era como si hubiera despertado en una versión diferente de mi vida. Una donde veía las cosas como realmente eran. Sin filtros. Sin excusas. Sin mentiras piadosas. A las 9 sonó el timbre. No esperaba a nadie. Miré por la ventana y vi el auto de Mario. Estaba solo. Sin Regina. Eso era nuevo. Abrí la puerta. Mario estaba ahí parado con las manos en los bolsillos. Tenía ojeras. Parecía no haber dormido. Bien. Yo tampoco había dormido. Mamá, dijo. Tenemos que hablar. Adelante, respondí. No moví de la puerta. No lo invité a pasar. Él notó el cambio. Lo vi en sus ojos. Puedo entrar. Me hice a un lado. Él entró y se quedó parado en la sala, mirando alrededor como si viera el lugar por primera vez. O tal vez como si lo viera por última vez. ¿Quieres café?, pregunté. Educada. Fría. No, gracias. Se sentó en el sofá. El mismo sofá donde había visto televisión de niño. Donde había estudiado para sus exámenes. Donde había llorado cuando su padre murió. Mamá, sobre ayer. Sobre Max. ¿Qué pasa con Max? Regina dice que ella no hizo nada. Que el perro se escapó. Que alguien más debió ponerlo ahí. Me senté en la silla frente a él. Crucé las manos sobre mi regazo. ¿Y tú le crees? Mario se pasó las manos por la cara. No sé qué creer. Ella estaba muy molesta anoche. Dice que la estás acusando de cosas horribles. Que estás cambiada. Que tal vez necesitas ayuda. Ahí estaba otra vez. La misma estrategia. Hacerme ver como el problema. Como la loca. Como la que necesitaba ser controlada. Mario, dije con calma. Encontré a tu perro. Al perro de tu padre. Amarrado en el bosque. Muriendo. Con una nota en el collar escrita por tu esposa. ¿Y tú me preguntas si necesito ayuda? Ella dice que no escribió ninguna nota. Saqué el papel de mi bolsillo. Lo había guardado. Lo había protegido. Se lo mostré. Esta es su letra. Tú la conoces. La has visto 1000 veces. Mario tomó el papel. Lo leyó. Su cara cambió. Vi el momento exacto en que reconoció la verdad.
Pero entonces negó con la cabeza. Tal vez alguien copió su letra. Tal vez es una broma. Alguien que nos quiere hacer pelear. ¿Quién haría eso? ¿Quién se tomaría la molestia? No lo sé. Pero Regina no haría algo así. Ella puede ser directa. A veces demasiado. Pero no es cruel. Me reí. Fue una risa amarga que me sorprendió a mí misma. ¿No es cruel? Mario, tu esposa ha pasado meses diciéndome que esta casa es demasiado para mí. Que debería mudarme. Que debería vender. Ha revisado cada habitación como si ya fuera suya. Ha hablado con agentes de bienes raíces sin mi permiso. Y dices que no es cruel. Ella solo quiere ayudar. Cree que estarías mejor en un lugar más pequeño, sin tantas responsabilidades. Este es mi hogar. Lo sé. Pero mamá, tienes que ser realista. Esta casa es grande. El mantenimiento es caro. Y tú estás sola. ¿Qué pasa si te caes? ¿Si te enfermas? ¿Si necesitas ayuda? Cada palabra era como un puñal. No porque fueran nuevas, sino porque venían de mi hijo, del niño que crié, del hombre que se suponía me amaba. Entonces vienes a verme, me llamas, me ayudas, como hace una familia. Vivimos a 40 minutos de aquí, no siempre podemos venir corriendo. No te he pedido que vengas corriendo, te he pedido que me dejes vivir mi vida, en mi casa, en paz. Mario se levantó. Empezó a caminar por la sala. Nervioso. Inquieto. Mira. Sé que esto es difícil. Papá acaba de morir. Todos estamos procesando. Pero tienes que pensar en el futuro. En lo práctico. ¿Lo práctico para quién? ¿Qué? Dije para quién es práctico. ¿Para mí? ¿O para ti y Regina? Su cara se puso roja. No es justo. No estamos tratando de sacarte. Estamos tratando de ayudarte a tomar una decisión inteligente. Una decisión que casualmente los beneficia a ustedes. ¿Qué se supone que significa eso? Me levanté. Caminé hacia él. Lo miré directo a los ojos. Significa que sé que dejaste tu trabajo. Sé que necesitas dinero. Y sé que esta casa vale mucho. Demasiado como para que no estés pensando en ello. Mario retrocedió como si lo hubiera golpeado. No puedo creer que pienses eso de mí. Soy tu hijo. Exactamente. Eres mi hijo. Y se supone que me cuidas. No que conspires con tu esposa para quitarme lo único que me queda de tu padre. Nadie está conspirando. Dios. Estás paranoica. ¿Paranoica? Mario. Tu esposa amarró al perro de tu padre en el bosque para que muriera. Le dejó una nota burlándose de su muerte. Y tú estás aquí defendiéndola. Diciéndome que estoy loca. Y yo soy la paranoica. Ella dice que no lo hizo. Y yo digo que sí. Mi voz se elevó por primera vez. Vi la nota. Vi al perro. Vi la crueldad. Y tú eliges creerle a ella en lugar de a mí. El silencio que siguió fue brutal. Mario me miraba como si no me conociera. Como si yo fuera una extraña. Y tal vez lo era. Tal vez la madre que él conocía. La madre suave y complaciente. La madre que aceptaba todo con una sonrisa. Esa madre había muerto en ese bosque junto con Max. Esto es una locura, dijo finalmente. Voy a llamar al doctor Héctor. Voy a pedirle que venga a verte. No necesito un doctor. Claramente sí. Estás acusando a Regina de cosas horribles sin pruebas. Estás diciendo que queremos robarte. Estás actuando como si fuéramos tus enemigos. No lo son. Mario se quedó callado. Por un segundo. 2. 3. Y en ese silencio vi la verdad. Él no podía negar. No completamente. Porque en algún lugar profundo sabía que yo tenía razón. Pero entonces sacudió la cabeza. Voy a hablar con Regina. Vamos a resolver esto. Pero tú necesitas calmarte. Necesitas dejar de hacer acusaciones. No. Dije. Simple. Firme. ¿Qué? Dije que no. No voy a calmarme.
No voy a dejar de hacer acusaciones. Y no voy a permitir que me traten como si estuviera loca. Mamá. Vete. ¿Qué? Vete de mi casa. Ahora. Mario me miró con la boca abierta. No puedes hablar en serio. Muy en serio. Sal. Y no vuelvas hasta que estés listo para escucharme de verdad. Para creerme. Para ser mi hijo en lugar del esposo de Regina. Esto es ridículo. Entonces vete. Es mi casa. Mi decisión. Y te estoy pidiendo que te vayas. Mario caminó hacia la puerta. Se detuvo con la mano en la manija. Vas a arrepentirte de esto. Lo dudo. Salió dando un portazo. El sonido resonó en toda la casa. Max levantó la cabeza desde la cocina. Asustado. Le hablé suave. Está bien. Ya se fue. Pero no estaba bien. Nada estaba bien. Acababa de echar a mi hijo de mi casa. Acababa de romper lo poco que quedaba de nuestra relación. Pero no tuve opción. Él había elegido. Y no me había elegido a mí. Me senté en el sofá. Las piernas me temblaban. El corazón me latía demasiado rápido. Respiré profundo. 1 vez. 2 veces. 3. Esto era guerra. Mario acababa de confirmarlo. Y si era guerra lo que querían. Guerra era lo que iban a tener. Pero no con gritos. No con drama. No con escenas. Iba a pelear de la manera que aprendí a hacerlo después de 62 años de vida. Con inteligencia. Con paciencia. Con la verdad de mi lado. Tomé mi teléfono. Marqué un número que no había llamado en años. Contestaron al tercer timbre. Alma. Dije. Soy Antonia. Tu vecina. Necesito hablar contigo. Es urgente. Alma Dainais vivía en la casa del otro lado del camino. Una mujer de mi edad. 64 años. Viuda también. Nos saludábamos cuando coincidíamos en el buzón. Intercambiábamos galletas en Navidad. Pero nunca habíamos sido cercanas. No de la manera en que debimos serlo. 2 mujeres solas viviendo vidas paralelas, sin cruzarse realmente. Me dijo que viniera en media hora. Que tenía algo que mostrarme. Su voz sonaba seria. Como si hubiera estado esperando esta llamada. Preparé a Max para quedarse solo. Le dejé agua fresca. Comida. Una cobija limpia. Le acaricié la cabeza y le prometí que volvería pronto. Él me miró con esos ojos tristes que los perros viejos tienen. Como si entendieran más de lo que podían decir. Caminé hacia la casa de Alma. El aire estaba fresco. El cielo despejado. Un día hermoso que contrastaba con el peso que llevaba en el pecho. Todo se veía normal. Las casas. Los árboles. El camino de tierra. Pero nada era normal. Nada volvería a serlo. Alma abrió la puerta antes de que tocara. Como si hubiera estado esperando junto a la ventana. Me hizo pasar con un gesto rápido. Urgente. Cerró la puerta y corrió las cortinas. Siéntate, dijo señalando la mesa de la cocina. Voy a preparar té. Y luego voy a mostrarte algo. Me senté. La casa de Alma olía a lavanda y pan horneado. Había fotos en las paredes. Su familia. Su esposo muerto. Sus hijos que vivían lejos. Una vida completa capturada en marcos de madera. Regresó con 2 tazas de té. Se sentó frente a mí. Me miró directo a los ojos. Sé lo que hicieron con el perro. El corazón me dio un vuelco. ¿Cómo? Porque los vi. Se levantó y fue a buscar algo a la sala. Regresó con una laptop. Una computadora que parecía demasiado moderna para esta casa llena de antigüedades. La abrió y la encendió. Tengo cámaras. Cámaras. De seguridad. Las instalé hace 2 años después de que entraron a robar a la casa de los Alás 2 calles más abajo. Están en el frente. En los lados. Captan todo el camino. Y parte de tu propiedad. Abrió una carpeta en la computadora. Videos. Decenas de ellos. Organizados por fecha. Empezó a hacer clic. He estado grabando todo. Sin darme cuenta al principio.
Pero después empecé a notar cosas. Tu nuera, Regina, venía mucho. A veces cuando tú no estabas. ¿Qué? Sí. La vi entrando a tu casa con llave. Varias veces. Cuando tu auto no estaba. Se quedaba adentro por horas. A veces con Mario. A veces sola. La rabia empezó a subir por mi garganta. Entraba a mi casa. Sí. Y no solo eso. Alma dio clic en otro video. La pantalla mostró el frente de mi casa. La fecha era de hace 2 semanas. Vi el auto de Regina estacionarse. Vi a Mario y a ella salir. Vi cómo miraban alrededor. Cómo sacaban una llave. Cómo entraban. ¿Qué estaban haciendo? No lo sé exactamente. Pero tengo más. Siguió haciendo clic. Video tras video. Regina entrando. Saliendo. A veces con cajas. A veces con papeles. A veces solo mirando. Como si estuviera midiendo. Planeando. Tomando posesión de algo que no era suyo. ¿Por qué no me dijiste? Alma bajó la mirada. No sabía si debía. No sabía si tú sabías. Si les habías dado permiso. No quería meterme en asuntos de familia. Esto va más allá de asuntos de familia. Lo sé. Por eso te llamé hace 3 días. ¿Recuerdas? Pero no contestaste. Recordé. Había visto la llamada perdida. Había pensado en devolverla. Pero estaba tan hundida en mi propio dolor que no lo hice. ¿Cuánto había perdido por ese silencio? Lo siento, dije. Debí contestar. No importa. Lo importante es esto. Alma abrió otro video. Este era diferente. La fecha era de ayer. Temprano en la mañana. Vi a Regina salir de mi casa. Vi cómo caminaba hacia el bosque. Vi cómo llevaba algo en las manos. Algo que se movía. Max, susurré. Sí. La seguí con la cámara tanto como pude. Se adentró en el bosque. Estuvo ahí como 20 minutos. Salió sin el perro. Con las manos vacías. Las lágrimas empezaron a caer. No podía detenerlas. Ver la prueba. Ver la crueldad en video. Era diferente a saberlo. Era peor. Porque no podía negarlo. No podía decir que tal vez me equivocaba. Ahí estaba. En pantalla. La verdad en píxeles y tiempo registrado. Hay más, dijo Alma. Abrió otro video. Este era del día del funeral de mi esposo. Vi cómo Regina y Mario entraban a mi casa. Vi cómo salían horas después. Regina llevaba papeles. Muchos papeles. ¿Qué son esos papeles? No lo sé. Pero los revisó. Los fotografió con su teléfono. Y se llevó algunos. Mis documentos. Mis cosas privadas. Revisando mi vida como si fuera una venta de garaje. Buscando qué podían tomar. Qué podían usar. Cómo podían sacarme de mi propia casa. Guardaste todos estos videos. Todos. Están respaldados. En la nube. En un disco duro externo. En una memoria USB. No pueden borrarlos. No pueden hacerlos desaparecer. Me sequé las lágrimas. Respiré profundo. Alma, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué me ayudas? Ella tomó mi mano. Sus dedos estaban fríos. Temblorosos. Porque yo también tuve una nuera como Regina. Después de que mi esposo murió. Ella quería esta casa. Quería mis cosas. Me trataba como si fuera un mueble viejo que había que tirar. Y casi lo logra. Casi me convenció de que era una carga. De que debía irme. ¿Qué pasó? Mi hermana me salvó. Me abrió los ojos. Me ayudó a pelear. Y gané. Mantuve mi casa. Mantuve mi dignidad. Pero perdí a mi hijo en el proceso. Él eligió a su esposa. Y nunca volvimos a hablar. Lo siento. Yo también. Pero no me arrepiento. Porque tenía razón. Y tú también la tienes. No voy a quedarme callada viendo cómo te hacen lo mismo que casi me hicieron a mí. Nos quedamos sentadas en silencio. 2 viudas. 2 guerreras.
Dos mujeres que habían aprendido que a veces la familia no es quien debería ser. Que a veces tienes que pelear contra los que se supone te aman. ¿Puedo copiar los videos?, pregunté. Ya lo hice. Alma sacó una memoria USB de su bolsillo. Pequeña, roja, con toda la evidencia que necesitaba. Está todo aquí. Con fechas. Con horas. Con claridad perfecta. Tomé la memoria como si fuera un diamante. Porque lo era. Era mi arma. Mi escudo. Mi prueba de que no estaba loca. De que no estaba inventando cosas. De que tenía razón. Gracias, dije. Y la palabra se sentía insuficiente. Demasiado pequeña para expresar lo que sentía. Pero era todo lo que tenía. Hay algo más que debes saber, dijo Alma. Ayer escuché una conversación. Estaba regando las plantas del frente. Ellos estaban en tu entrada. No sabían que yo estaba ahí. ¿Qué dijeron? Regina le decía a Mario que esto tenía que resolverse pronto. Que ya habían esperado suficiente. Que tú eras terca, pero que eventualmente cederías. Que solo necesitaban presionar un poco más. ¿Presionar cómo? Alma dudó. Como si no quisiera decir las siguientes palabras. Dijo algo sobre hacerte ver incompetente. Sobre documentar cosas. Sobre conseguir que un doctor certificara que no podías cuidarte sola. El mundo se inclinó. Esa era su estrategia. No solo presión emocional. No solo sugerencias. Querían declararme incompetente. Tomar control legal de mi vida. De mi casa. De todo. No pueden hacer eso, dije. Pero mi voz sonaba débil. Asustada. Pueden intentarlo. ¿Y si tienen un doctor amigo? Si tienen documentación falsa. Si logran convencer a alguien de que está senil o confundida. Podrían lograrlo. Me paré. La silla raspó el suelo. No voy a dejar que eso pase. Lo sé. Por eso te estoy dando esto. Alma señaló la memoria USB. Y por eso voy a ayudarte. Con lo que necesites. Testimonio. Videos. Documentos. Lo que sea. ¿Por qué arriesgarías tu relación con tus vecinos? Con la gente del pueblo. Porque es lo correcto. Y porque ya no tengo miedo de hacer lo correcto. A mi edad. Después de todo lo que he vivido. Lo único que me queda es la verdad. Y voy a usarla. Abracé a Alma. Fue un abrazo largo. Fuerte. De agradecimiento, pero también de reconocimiento. De dos mujeres que entendían la batalla. Que sabían el costo. Que estaban dispuestas a pagarlo. Cuando regresé a mi casa llevaba la memoria USB apretada en mi mano. Max me recibió moviendo la cola. Despacio. Débil. Pero era movimiento. Era vida. Era esperanza. Me senté en mi computadora. La vieja computadora que mi esposo me había enseñado a usar. Inserté la memoria. Abrí los archivos. Vi video tras video. Cada uno era una puñalada. Cada uno era una revelación. Cada uno era munición. Pero no era suficiente. Necesitaba más. Necesitaba estar preparada para todo. Para cada movimiento que hicieran. Para cada mentira que contaran. Saqué los documentos de la caja fuerte. La escritura. El testamento. La carta de mi esposo. Los organicé. Los escaneé. Los guardé en múltiples lugares. En mi computadora. En la nube. En otra memoria USB que escondí en un lugar que solo yo conocía. Luego llamé a un abogado. No al abogado de la familia. No al que había manejado el testamento de mi esposo. Ese era amigo de Mario. Ese podía estar comprometido. Busqué en internet. Encontré un bufete en la ciudad. Especializado en derecho de familia. En protección de adultos mayores. Pedí una cita para mañana. La abogada se llamaba Paola Ortega. Tenía unos 40 años. Pelo corto. Traje gris. Ojos que veían demasiado. Me recibió en una oficina moderna con ventanas grandes que daban a la ciudad. Un mundo diferente al mío. Un mundo de poder y dinero y decisiones que cambiaban vidas. Le conté todo. Sin omitir nada.
sin suavizar los detalles. Le mostré la nota del collar de Max, los videos de Alma, los documentos de mi casa, el testamento, la carta de mi esposo, cada pieza de evidencia que había reunido. Ella escuchó sin interrumpir. Tomaba notas en una tableta. De vez en cuando asentía. Su cara no mostraba sorpresa, como si hubiera visto esto 1000 veces antes, como si mi historia fuera solo una más en una lista larga de familias rotas por codicia. Cuando terminé, se reclinó en su silla. Señora Ortiz, voy a ser directa con usted. Su situación es seria, pero tiene ventajas importantes. ¿Qué ventajas? Primero, la propiedad está completamente a su nombre. No hay ambigüedad legal. Segundo, tiene el testamento que respalda su posición. Tercero, tiene evidencia documentada de comportamiento abusivo y manipulador. Y cuarto, está buscando ayuda ahora, antes de que ellos puedan establecer una narrativa de incompetencia. ¿Pueden realmente declararme incompetente? Pueden intentarlo. Necesitarían una evaluación médica, un juez, pruebas de que usted no puede manejar sus asuntos. Pero con lo que me está mostrando, sería muy difícil. Especialmente porque usted está aquí, coherente, organizada, con documentación clara. No parece una persona incompetente. Entonces, ¿qué debo hacer? Paola se inclinó hacia adelante. Vamos a construir un caso. Vamos a documentar todo. Vamos a conseguir una evaluación médica independiente que certifique que usted está en plenas facultades mentales. Vamos a cambiar las cerraduras de su casa. Vamos a enviar una carta formal a su hijo y su nuera prohibiéndoles entrar sin su permiso explícito. Eso va a enfurecerlos. Probablemente. Pero también los va a detener. Porque sabrán que usted tiene representación legal. Que no está sola. Que si intentan algo, habrá consecuencias. ¿Cuánto va a costar todo esto? Paola me miró con algo parecido a la compasión. Mis honorarios son de $250 por hora. Pero para casos como el suyo, de abuso familiar hacia adultos mayores, ofrezco una tarifa reducida. 150 por hora. Y podemos hacer un plan de pagos si es necesario. Hice los cálculos mentalmente. Tenía ahorros. No muchos, pero suficientes. Mi esposo siempre había sido cuidadoso con el dinero. Siempre había guardado para emergencias. Esta era una emergencia. Hagámoslo, dije. Salí de esa oficina 3 horas después con un plan. Con pasos claros. Con esperanza por primera vez en meses. Paola había hecho copias de todo. Había empezado los trámites para la evaluación médica. Había redactado la carta legal. Me había dado su número personal. Me había dicho que la llamara a cualquier hora si algo pasaba. En el camino de regreso me detuve en una ferretería. Compré cerraduras nuevas. Fuertes. Con llaves que solo yo tendría. El empleado que me atendió era joven. No más de 20 años. Me preguntó si necesitaba ayuda para instalarlas. ¿Sabe cómo hacerlo?, pregunté. Sí, señora. Es parte de mi trabajo. Puedo ir a su casa mañana temprano si gusta. Le di mi dirección. Le pagué por adelantado. $50 por el servicio. Me dijo que estaría ahí a las 8 de la mañana. Le dije que perfecto. Que estaría esperándolo. Cuando llegué a casa, había un auto desconocido en mi entrada. Un sedán negro. Caro. Con placas de la ciudad. Un hombre estaba parado en el porche. Traje. Maletín. Pelo gris. Debía tener unos 60 años. ¿Señora Ortiz?, preguntó cuando me bajé del auto. ¿Quién pregunta? Mi nombre es Dr. Héctor Meneses. Soy médico. Su hijo Mario me pidió que viniera a verla. Ahí estaba. El plan de Regina. El doctor amigo que certificaría mi incompetencia. Pero llegaba demasiado tarde. Porque yo ya estaba preparada. No necesito un doctor, dije. Caminé hacia mi puerta. Él se movió para bloquearme. Su hijo está preocupado. Dice que ha estado actuando extraño. Haciendo acusaciones. Tal vez confundiendo las cosas.
No estoy confundida. Estoy perfectamente clara. Y le agradezco que se vaya de mi propiedad. Señora Ortiz, solo quiero ayudar. Hacerle algunas preguntas. Asegurarme de que está bien. Ya le dije que estoy bien. Y no voy a responder ninguna pregunta. No sin mi abogada presente. La palabra abogada cambió todo. Vi cómo su cara se tensó. Cómo sus ojos se entrecerraron. ¿Tiene abogada? Sí. Y si no se va ahora mismo, voy a llamarla. Y también a la policía. Por invasión de propiedad privada. El doctor Meneses levantó las manos. No es necesario. Solo vine porque su hijo estaba preocupado. Pero si usted no quiere hablar, es su derecho. Correcto. Es mi derecho. Ahora váyase. Se fue. Subió a su auto y se marchó. Pero saqué mi teléfono y tomé una foto de sus placas. De su cara. De todo. Más evidencia. Más documentación. Más pruebas de que estaban tratando de manipularme. Entré a la casa y cerré con llave. Max me recibió. Se veía mejor. Más fuerte. Había comido toda su comida. Había tomado agua. Estaba vivo. Estaba recuperándose. Como yo. Llamé a Paola. Le conté sobre el doctor. Ella maldijo en voz baja. Luego dijo que era bueno que yo hubiera documentado todo. Que eso mostraba el patrón. La conspiración. La intención de declararme incompetente sin mi consentimiento. Van a intensificar las cosas, dijo. Ahora que saben que tiene representación legal. Van a tratar de moverse rápido antes de que usted pueda protegerse completamente. ¿Qué recomienda? Cambie esas cerraduras esta noche. No espere hasta mañana. Sabe cómo hacerlo. Puedo aprender. Bien. Y no abra la puerta a nadie. Ni a Mario. Ni a Regina. Ni a doctores. Ni a nadie. No hasta que tengamos todo en orden. Colgué y busqué videos en internet. Cómo cambiar una cerradura. Había docenas. Cientos. Elegí uno que parecía simple. Para principiantes. Lo vi 3 veces. Tomé notas. Respiré profundo. Podía hacer esto. Había hecho cosas más difíciles. Había criado a un hijo sola mientras mi esposo trabajaba. Había manejado una casa. Había sobrevivido a un duelo. Podía cambiar una cerradura. Me tomó 2 horas. Y varios intentos fallidos. Y algunas palabras que mi esposo me hubiera regañado por decir. Pero lo logré. La puerta principal tenía cerradura nueva. Fuerte. Segura. Con llaves que guardé en mi bolsillo. La puerta trasera fue más fácil. Ya tenía práctica. Ya entendía el mecanismo. Terminé justo cuando el sol se estaba poniendo. Me hice cena. Sopa de pollo. Pan tostado. Té caliente. Comí en silencio mirando por la ventana. La casa de Alma tenía las luces encendidas. Me pregunté si ella también estaba cenando sola. Si también estaba pensando en batallas y estrategias y en cómo proteger lo poco que nos quedaba. A las 9 sonó mi teléfono. Era Mario. No contesté. Llamó otra vez. Y otra. 5 veces en total. Luego empezaron los mensajes. Mamá, contesta. Necesitamos hablar. El doctor Meneses dice que lo trataste mal. Que lo amenazaste. ¿Qué está pasando contigo? Regina está muy molesta. Dice que estás actuando irracional. No respondí ninguno. Cada mensaje era más evidencia. Más documentación. Los guardé todos. Los respaldé. Los preparé para mostrárselos a Paola. A las 10 escuché un auto. Miré por la ventana. Era Mario. Con Regina. Se bajaron y caminaron hacia la puerta. Tocaron el timbre. Esperaron. Volvieron a tocar. Mamá, gritó Mario. Sé que estás ahí. Abre la puerta. Me quedé quieta. En silencio. Con el corazón latiendo fuerte, pero con determinación más fuerte. Mamá, por favor. Solo queremos hablar. Regina dijo algo en voz baja.
Luego escuché como Mario intentaba meter su llave. La giró. La empujó. Pero no funcionó. La cerradura nueva no aceptaba su llave vieja. «Cambiaste las cerraduras», gritó. Incrédulo. Furioso. «¿Cambiaste las cerraduras de tu propia casa?» «Es mi casa», pensé. «Puedo hacer lo que quiera». Tocaron más fuerte. Regina ahora también gritaba. «Antonia, esto es ridículo. Abre la puerta. Tenemos que resolver esto como adultos». Saqué mi teléfono. Empecé a grabar. Video y audio. De los gritos. De los golpes en la puerta. De las amenazas veladas. Todo documentado. Todo guardado. «Si no abres, vamos a llamar a la policía», amenazó Regina. «Vamos a decirles que estás en peligro. Que necesitas ayuda». «Háganlo», dije en voz baja. «Solo para mí. Háganlo y veremos quién termina en problemas». Esperé. Con el teléfono grabando. Con Max a mis pies. Con mi casa protegida. Con mi vida defendida. Finalmente se fueron. Escuché el auto arrancar. Las llantas sobre la grava. El silencio que regresó como una bendición. Me senté en el suelo. Temblando. No de miedo. Sino de adrenalina. De poder. De haber resistido. De haber ganado esta batalla pequeña pero importante. Max se acurrucó junto a mí. Le acaricié las orejas. «Lo logramos», le susurré. «Nos defendimos. Y mañana lo haríamos otra vez. Y pasado mañana. Y todos los días que fueran necesarios. Hasta que entendieran que no iba a ceder. Que no iba a rendirme. Que esta era mi casa y mi vida y nadie me la iba a quitar». A la mañana siguiente, el empleado de la ferretería llegó puntual. Revisó mi trabajo con las cerraduras. Sonrió. «Buen trabajo, señora. Están bien instaladas. Pero déjeme reforzar algunos tornillos. Y voy a poner estas placas de seguridad. Hacen más difícil forzar la puerta». Lo observé trabajar. Me enseñó cada paso. Me explicó cómo funcionaba todo. Era un buen muchacho. Me recordó a Mario cuando era joven. Antes de que Regina lo cambiara. Antes de que eligiera el dinero sobre su madre. Cuando terminó le di una propina extra. $20. Me agradeció. Me dio su tarjeta. «Si necesita algo más, señora. Lo que sea. Llámeme». Guardé la tarjeta. Nunca se sabía cuándo necesitarías un aliado. A las 11 llegó Paola. Traía papeles. Documentos. Una carpeta gruesa con todo organizado. Se sentó conmigo en la mesa de la cocina. Me mostró la carta que había redactado para Mario y Regina. Era formal. Legal. Directa. Les informaba que ya no tenían permiso para entrar a mi propiedad. Que cualquier intento de hacerlo sería considerado invasión. Que yo estaba bajo representación legal. Que cualquier comunicación debía hacerse a través de mi abogada. «¿Esto los va a detener?», pregunté. «Los va a poner nerviosos. Van a consultar con un abogado propio. Van a darse cuenta de que esto es serio. Que no pueden simplemente presionarte hasta que cedas». «¿Y luego qué?». «Luego hay dos opciones. O se retiran. Aceptan que perdieron. Y te dejan en paz. O escalan. Intentan algo más agresivo. Una demanda. Una evaluación forzada. Algo legal. ¿Cuál crees que elegirán?». Paola me miró con honestidad. «Por lo que me has contado de Regina. Va a escalar. No es de las que aceptan la derrota. Va a pelear». «Entonces yo también pelearé». «Lo sé. Por eso estoy aquí». Sacó más papeles. «Esta es la orden de evaluación médica independiente. Tienes cita mañana con la doctora Valeria Dainais. Es especialista en geriatría. Va a hacerte exámenes. Pruebas cognitivas. Va a certificar que estás en plenas facultades». Tomé el papel. Leí los detalles. La dirección. La hora. 10 de la mañana. En la ciudad. ¿Y si encuentran algo malo? «No van a encontrar nada. Tú estás bien. Estás lúcida.
Competente. Esto es solo un respaldo legal, para que cuando Regina intente decir que está senil, tengamos documentación profesional que demuestre lo contrario. Paola se quedó 2 horas más. Revisamos cada detalle, cada posible movimiento que Regina y Mario podrían hacer, cada contraataque que teníamos disponible. Era como jugar ajedrez, pero con mi vida en juego. Cuando se fue, me sentí extrañamente tranquila. Por primera vez en meses tenía el control. No estaba reaccionando. Estaba actuando. No estaba defendiéndome de acusaciones. Estaba presentando la verdad. Esa tarde Regina llamó. Dejó un mensaje de voz. Su voz era dulce. Demasiado dulce. Falsa como miel envenenada. Antonia. Soy yo. Mira, creo que las cosas se salieron de control. Todos estamos estresados. Todos extrañamos a papá. Tal vez podríamos sentarnos a hablar. Como familia. Sin abogados. Sin drama. Solo nosotros. ¿Qué dices? Borré el mensaje. No iba a caer en eso. No otra vez. 1 hora después Mario llamó. También dejó mensaje. Mamá. Regina tiene razón. Esto se está volviendo demasiado grande. No necesitamos abogados. Somos familia. Podemos resolver esto. Por favor, llámame. Tampoco le respondí. Cada llamada era una trampa. Cada mensaje era un intento de hacerme dudar, de hacerme sentir culpable, de hacerme creer que yo era el problema. Al día siguiente fui a la evaluación médica. La doctora Valeria era una mujer seria, de unos 50 años. Pelo recogido, lentes. Me hizo preguntas durante 2 horas. Sobre mi vida, mi memoria, mis rutinas. Me hizo pruebas, rompecabezas, ejercicios de memoria, cálculos matemáticos. Al final se quitó los lentes y me miró. Señora Ortiz, usted está perfectamente bien. Sus funciones cognitivas son excelentes para su edad. Su memoria es clara. Su razonamiento es sólido. No hay ningún signo de demencia o incompetencia. Puede ponerlo por escrito. Ya lo estoy haciendo. Tendré el informe completo listo en 3 días. Se lo enviaré a su abogada. Salí de ahí sintiendo victoria. Pequeña pero real. Tenía la evidencia. Tenía la documentación. Tenía la verdad de mi lado. Pero cuando llegué a casa algo había cambiado. Había un sobrepegado en mi puerta. Grande. Manila. Con mi nombre escrito con marcador negro. Lo abrí con manos temblorosas. Adentro había fotos. Docenas de fotos. De mí. Caminando por el pueblo. Entrando al supermercado. Saliendo de la oficina de Paola. En la clínica de la doctora Valeria. Me estaban siguiendo. Me estaban vigilando. Documentando cada movimiento. Y al final del sobre había una nota. Escrita con la letra redonda de Regina. Vemos todo lo que haces. Sabemos con quién hablas. Sabemos lo que planeas. Esto no va a terminar como crees. Esta casa será nuestra. Y tú vas a terminar exactamente donde perteneces. Sola. Olvidada. Sin nada. Las manos me temblaban tanto que dejé caer las fotos. Se esparcieron por el suelo. Imágenes de mi vida. De mi lucha. Convertidas en armas contra mí. Max gimió a mis pies. Podía sentir mi miedo. Mi rabia. Mi impotencia momentánea. Pero entonces recordé. Recordé los videos de Alma. Recordé la evaluación médica. Recordé las cerraduras nuevas. Recordé que yo también tenía armas. Yo también tenía pruebas. Recogí las fotos. Las guardé en el sobre. Llamé a Paola. Le conté todo. Eso es acoso, dijo con voz dura. Eso es intimidación. Y acabas de darme más munición. Guarda todo. Voy a incluirlo en el caso. ¿Qué caso? El que vamos a presentar. Una orden de restricción. Acoso familiar. Intento de fraude. Vamos a ir a la ofensiva, Antonia. Ya no solo nos defendemos.
Ahora atacamos. Colgué el teléfono. Miré las fotos otra vez. Y en lugar de miedo sentí algo diferente. Sentí poder. Porque cada amenaza que hacían era más evidencia. Cada acción desesperada era más prueba de sus verdaderas intenciones. Estaban asustados. Y cuando la gente tiene miedo comete errores. Y yo estaría ahí para documentar cada uno. Paola presentó la orden de restricción 3 días después. Con toda la evidencia adjunta. Los videos de Alma. Las fotos del acoso. Los mensajes amenazantes. La nota del collar de Max. El testimonio del intento de evaluación médica forzada. Todo empaquetado en un documento legal de 40 páginas que demostraba un patrón claro de abuso, intimidación y conspiración para despojarme de mi propiedad. La audiencia fue programada para 2 semanas después. Un juez revisaría el caso. Escucharía testimonios. Decidiría si Mario y Regina representaban una amenaza suficiente como para mantenerlos alejados legalmente de mí. Durante esos 14 días, la tensión fue insoportable. No salí de casa más que lo necesario. Alma venía a visitarme. Me traía comida, compañía, historias de su propia batalla años atrás. Me recordaba que esto terminaría, que yo ganaría, que la verdad siempre encuentra su camino. Max se recuperaba cada día más. Ya caminaba sin cojear. Ya comía con apetito. Ya ladraba cuando escuchaba ruidos extraños. Era mi guardián, mi compañero, el último pedazo vivo de mi esposo. La noche antes de la audiencia no pude dormir. Ensayé mentalmente lo que diría. Cómo explicaría meses de manipulación en minutos frente a un juez. Cómo haría entender que esto no era solo una pelea familiar. Era supervivencia. Era dignidad. Era justicia. Llegué al juzgado a las 9 de la mañana. Paola me esperaba en la entrada. Traía un traje negro, portafolio de cuero, cara seria pero confiante. ¿Lista?, preguntó. Lista, respondí, aunque mi voz temblaba. Entramos a la sala. Era más pequeña de lo que imaginaba. Paredes color crema. Filas de bancas de madera. Un escritorio grande al frente donde el juez se sentaría. Y del otro lado de la sala, Mario y Regina. Los vi antes de que me vieran. Mario lucía demacrado, ojos hundidos, traje arrugado, como si no hubiera dormido en días. Regina estaba impecable, vestido elegante, maquillaje perfecto, pelo recogido, pero sus ojos tenían algo diferente. Había miedo ahí, miedo de que las cosas no salieran como planeó. Cuando me vieron sus caras cambiaron. Mario parecía a punto de llorar. Regina me miró con odio puro, sin disfraces, sin sonrisas falsas, solo rabia desnuda. Me senté junto a Paola. Respiré profundo. Las manos me sudaban. El corazón me latía tan fuerte que pensé que todos lo escucharían. El juez entró. Era un hombre mayor, de unos 70 años. Pelo completamente blanco, lentes gruesos, cara cansada de ver lo peor de las familias. Se sentó, revisó los papeles, miró hacia nosotros. Caso número 3479. Antonia Ortiz versus Mario Ortiz y Regina Salas. Solicitud de orden de restricción. Su voz era grave, sin emoción. Procederemos con testimonios. Señora Ortega, puede comenzar. Paola se levantó. Expuso el caso con claridad brutal. Explicó el patrón de abuso, la manipulación, las amenazas, el intento de declararme incompetente. Presentó evidencia, video tras video, foto tras foto, documento tras documento. Vi cómo el juez tomaba notas, cómo su ceño se fruncía más con cada pieza de evidencia, cómo miraba a Mario y Regina con algo que parecía desaprobación. Luego me tocó a mí. Paola me llamó al estrado. Juré decir la verdad. Me senté. Las luces me parecían demasiado brillantes. La sala demasiado silenciosa. Señora Ortiz, comenzó Paola. Puede describir en sus propias palabras lo que ha vivido en los últimos meses. Respiré profundo. Y hablé.
Les conté sobre el funeral, sobre cómo Regina empezó a sugerir que vendiera la casa, sobre las visitas constantes, las revisiones de mis documentos, las conversaciones sobre mi incompetencia. Les conté sobre Max, sobre encontrarlo amarrado en el bosque, sobre la nota cruel, sobre entender finalmente que esto no era preocupación, era crueldad. Les conté sobre cambiar las cerraduras, sobre el doctor que enviaron, sobre las fotos de vigilancia, sobre vivir con miedo en mi propia casa. Mi voz se quebró varias veces. Las lágrimas cayeron, pero no me detuve, porque esta era mi oportunidad, mi momento de ser escuchada, de hacer que alguien entendiera. Cuando terminé, el juez me miró por largo rato. Gracias, señora Ortiz. Puede sentarse. Luego fue el turno del abogado de Mario y Regina. Un hombre joven, de traje caro, sonrisa practicada. Se levantó con confianza, demasiada confianza. Su señoría, comenzó. Lo que hemos escuchado es la versión distorsionada de una mujer mayor que está luchando con el duelo. Mi cliente Mario Ortiz es un hijo devoto, preocupado por el bienestar de su madre. Su esposa Regina ha sido nada más que servicial y considerada. Paola se puso de pie. Objeción. ¿Servicial es amarrar al perro de la familia para que muera? Considerada es vigilar a alguien y enviarle fotos amenazantes. El juez levantó la mano. Sostenida. Abogado, presente hechos, no narrativas. El abogado se aclaró la garganta. Su señoría. No hay prueba real de que la señora Regina Salas haya puesto al perro en el bosque. Esa nota podría haber sido escrita por cualquiera. Paola volvió a levantarse. Tenemos análisis de escritura. Tenemos video de la señora Salas llevando al perro al bosque. Está en los documentos. Página 17. Vi cómo el abogado buscaba nerviosamente en sus papeles, cómo su confianza empezaba a desmoronarse. Además, continuó Paola, tenemos grabaciones de la señora Salas y el señor Ortiz entrando a la propiedad de mi clienta sin permiso, en múltiples ocasiones, mientras ella no estaba. ¿Cómo explica eso? Mi clienta tiene llave. Siempre ha tenido permiso. Permiso que fue revocado, verbalmente en varias ocasiones, y formalmente mediante carta legal enviada hace 2 semanas. Carta que su cliente recibió y firmó. También está en los documentos. El juez revisó los papeles. Su cara se volvía más seria con cada página. El abogado intentó otro ángulo. Su señoría. Mi cliente está preocupado por la salud mental de su madre. Cree honestamente que ella necesita ayuda, que tal vez no puede vivir sola de manera segura. ¿Por eso enviaron a un doctor sin el consentimiento de la señora Ortiz?, preguntó el juez. Su tono era duro ahora. Era por su bien. ¿Y las fotos de vigilancia? También eran por su bien. El abogado no tenía respuesta. El silencio llenó la sala. El juez se volvió hacia Mario y Regina. Señor Ortiz. Señora Salas. ¿Quieren decir algo? Es su derecho. Mario se levantó. Temblaba. Su señoría. Yo solo quiero que mi madre esté bien. Sé que cometí errores. Sé que debí escucharla más. Pero nunca quise hacerle daño. Es mi madre. ¿Pero dejó que su esposa la acosara?, preguntó el juez. ¿La amenazara? ¿Entrara a su casa sin permiso? Mario bajó la mirada. No sabía que las cosas habían llegado tan lejos. ¿No sabía? ¿O no quiso saber? Silencio otra vez. El juez se volvió hacia Regina. Señora Salas. Regina se puso de pie. Su cara era una máscara de calma, pero sus manos apretaban su bolso con fuerza. Su señoría. Todo lo que hice fue intentar ayudar. Antonia está sola. Está triste. Esa casa es demasiado grande para ella. Pensé que si la ayudábamos a vender, a mudarse a algo más manejable, estaría mejor. ¿Y el perro? La máscara vaciló. Solo por un segundo. Yo no hice eso. Tenemos video de usted llevándolo al bosque. Yo.
Yo lo llevé a pasear. Se escapó. Lo busqué pero no lo encontré. ¿Con una cuerda alrededor del cuello? ¿Con una nota burlándose de la muerte de su suegro? Yo no escribí esa nota. ¿No? Tenemos análisis de escritura que dice lo contrario. Regina abrió la boca. La cerró. No tenía nada que decir. La verdad era demasiado clara. Las mentiras demasiado obvias. El juez revisó sus papeles una última vez. Luego nos miró a todos. He visto muchos casos de abuso familiar, pero este es particularmente cruel. Una viuda reciente, en duelo, siendo manipulada por su propia familia, siendo amenazada en su propio hogar. Se volvió hacia Mario y Regina. No solo voy a otorgar la orden de restricción, voy a hacerla permanente hasta nueva orden. Ustedes no pueden acercarse a menos de 100 metros de la señora Ortiz. No pueden contactarla de ninguna forma. No pueden entrar a su propiedad. Cualquier violación resultará en arresto inmediato. Mario dejó escapar un sollozo. Regina se quedó rígida, blanca, derrotada. Además, continuó el juez, estoy ordenando una investigación sobre posible fraude. Si se descubre que ustedes intentaron manipular documentos legales o médicos para declarar incompetente a la señora Ortiz, enfrentarán cargos criminales. Se volvió hacia mí. Su cara se suavizó. Señora Ortiz, lamento lo que ha tenido que pasar. Nadie merece ser tratado así, especialmente por su propia familia. Esta orden la protegerá, y si ellos la violan, habrá consecuencias severas. Gracias, susurré. Era todo lo que podía decir. Las lágrimas caían libremente ahora, pero eran lágrimas diferentes. No de dolor, sino de alivio, de justicia, de libertad. El juez golpeó su martillo. Se levanta la sesión. Paola me abrazó. Alma, que había venido a dar testimonio como testigo, me abrazó también. Las tres lloramos juntas. 3 mujeres que habían peleado, que habían ganado, que habían probado que la verdad importa. Cuando salimos de la sala, Mario estaba en el pasillo. Solo. Regina se había ido. Me miró con ojos rojos, hinchados. Mamá, dijo. Yo. Levanté la mano. No, no ahora. Tal vez algún día, pero no ahora. Y seguí caminando. Hacia la luz, hacia mi vida, hacia mi futuro. Los días después de la audiencia fueron extrañamente silenciosos, como si el mundo se hubiera detenido para tomar aliento. No hubo llamadas, no hubo mensajes, no hubo autos sospechosos en mi entrada. La orden de restricción había funcionado, o al menos eso parecía. Pero yo conocía a Regina. Y sabía que ella no era de las que aceptaban la derrota tan fácilmente. Había demasiado en juego, demasiado dinero, demasiado orgullo, demasiada rabia acumulada. Pasé esos días poniendo mi casa en orden, literal y figurativamente. Limpié habitaciones que había ignorado durante meses. Abrí cortinas. Dejé entrar luz. Doné ropa de mi esposo que ya no necesitaba guardar. No toda, pero suficiente para sentir que estaba avanzando. No olvidando, sino honrando su memoria mientras seguía viviendo. Max me acompañaba a todas partes. Ya había recuperado su peso. Su pelo brillaba. Sus ojos tenían vida otra vez. Era como ver un milagro en cámara lenta. Como verme a mí misma recuperándome. Alma venía a tomar café todas las mañanas. Nos sentábamos en el porche. Mirábamos el amanecer. Hablábamos de cosas simples. Del clima. De las flores que empezaban a crecer. De recetas. De nada y de todo. Era la amistad que debimos tener años atrás. Pero que necesitó una crisis para nacer. Una semana después de la audiencia recibí una llamada de Paola. Su voz sonaba tensa. Antonia, necesito que vengas a mi oficina. Hoy si es posible. ¿Qué pasó? Es mejor que lo hablemos en persona. Llegué 1 hora después. Paola me esperaba con una carpeta nueva sobre su escritorio.
Su cara decía que las noticias no eran buenas. Regina presentó una contrademanda, dijo sin preámbulos. Está alegando que tú la difamaste, que las acusaciones que hiciste en corte dañaron su reputación, que perdió su trabajo por eso. Está demandando por $100,000 en daños. El piso se movió bajo mis pies. Puede hacer eso. Puede intentarlo. No va a ganar. Todo lo que dijiste fue verdad y tienes evidencia. Pero puede hacer que el proceso sea largo, caro, agotador. ¿Cuánto tiempo? Meses. Tal vez un año. Dependiendo de qué tan lejos quiera llevar esto. Me senté. De repente me sentía vieja. Cansada. ¿Cuánto va a costar? Paola hizo cálculos mentales. Si va a juicio completo. Con testimonios. Peritos. Apelaciones potenciales. Estamos hablando de $20,000. Tal vez 30. Era dinero que no tenía. Dinero que tendría que sacar de mis ahorros. Del pequeño fondo que mi esposo dejó para emergencias. Para mi vejez. Para estar segura. Esto es lo que ella quiere, dije. Quiere agotarme. Quebrarme. Hacer que me rinda. Exacto. Es una táctica común. Cuando no pueden ganar legalmente, intentan ganar económicamente. Te fuerzan a gastar tanto dinero defendiéndote que eventualmente no puedes continuar. ¿Y si no me defiendo? Gana por default. Y aunque la demanda es ridícula, un juez podría otorgarle algo. No 100,000, pero tal vez 10, 20. Suficiente para lastimarte. Me froté la cara. Entonces no tengo opción. Siempre hay opciones. Podríamos intentar un acuerdo. Ofrecerle algo para que retire la demanda. No. Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. No le voy a dar nada. No después de todo lo que hizo. No le voy a dar la satisfacción. Paola sonrió. Fue una sonrisa pequeña, triste, pero orgullosa. Entonces peleamos. Entonces peleamos, repetí. Esa noche no pude dormir. Pensaba en el dinero. ¿En cuánto tiempo podría sostener esta batalla? ¿En qué pasaría si perdía? Si me quedaba sin ahorros, sin recursos. Si Regina finalmente lograba lo que quería. Quebrarme hasta que no tuviera más opción que vender la casa. A las 3 de la mañana estaba sentada en la cocina con una taza de té frío mirando por la ventana cuando vi luces. Un auto se acercaba por el camino. Despacio. Sin luces delanteras. Solo las luces de posición. Mi corazón se aceleró. Tomé mi teléfono. Lista para llamar a la policía. El auto se detuvo frente a mi casa. Se quedó ahí. Motor encendido. Sin moverse. Luego la puerta se abrió. Una figura salió. Masculina. Familiar. Mario. Caminó hacia mi puerta. Se detuvo en el porche. No tocó el timbre. Solo se quedó ahí parado. Podía verlo a través de la ventana. Su silueta contra la luz tenue de la luna. Luego se agachó. Dejó algo en el suelo. Y se fue. Tan silenciosamente como había llegado. Esperé 20 minutos. Para asegurarme de que realmente se había ido. Luego abrí la puerta. En el suelo había un sobre. Manila. Como el que Regina había usado para las fotos amenazantes. Lo recogí con manos temblorosas. Lo abrí dentro de la casa. Con las puertas cerradas. Con Max a mis pies gruñendo bajo. Sintiendo el peligro. Adentro había una carta. Escrita a mano. Con la letra de Mario. La letra que había visto en tarjetas de cumpleaños. En tareas escolares. En notas de amor para su padre. Mamá. Sé que no puedo contactarte. Sé que hay una orden de restricción. Pero necesito que sepas algo. Regina está fuera de control. La demanda fue idea suya. Yo traté de detenerla. Pero no me escucha. Nunca me escucha. Me doy cuenta ahora de cuánto control tiene sobre mí. Sobre mi vida. Sobre mis decisiones. Y tengo miedo. Miedo de ella. Miedo de lo que es capaz de hacer. Encontré cosas en su computadora. Correos.
Mensajes con un abogado diferente. Planes que no sabía que existían. Planes sobre cómo quitarte la casa incluso si la orden de restricción se mantiene. Planes sobre declararte incompetente usando doctores que puedes sobornar. Planes sobre hacerte ver como una amenaza para ti misma. Mamá, tienes que tener cuidado. Ella no va a parar. No hasta que gane o hasta que la detengan completamente. Adjunto copias de esos correos. Úsalos. Protégete. Y perdóname. Por favor. Perdóname por ser tan débil. Por no verte. Por no escucharte. Por elegirla a ella sobre ti. No espero que me perdones ahora. Tal vez nunca. Pero necesitaba que supieras la verdad. Tu hijo que te falló. Mario. Dentro del sobre había una memoria USB. Pequeña. Negra. Con información que podría cambiar todo. Mis manos temblaban tanto que casi la dejo caer. Fui a mi computadora. La inserté. Abrí los archivos. Había docenas de correos. Entre Regina y un abogado llamado Alberto Ortega. No el que había estado en la audiencia. Otro. Uno que parecía especializado en cosas más turbias. Leí los correos uno por uno. Con horror creciente. Con rabia hirviendo en mis venas. Regina había estado planeando todo desde antes de la muerte de mi esposo. Había correos de hace un año. Cuando él todavía estaba vivo. Discutiendo cómo acelerar el proceso de sucesión. Cómo preparar el terreno para que la vieja acepte mudarse. Cómo documentar comportamiento errático que pueda usarse después. Había un correo particularmente cruel. Fechado 2 semanas después del funeral. Regina escribía, la vieja está completamente rota. Ahora es el momento perfecto para presionar. Está tan perdida en el duelo que aceptará cualquier cosa. Solo necesitamos ser consistentes. Hacerle sentir que es una carga. Que no puede manejar la casa. Que sería mejor para todos si simplemente se fuera. Otro correo detallaba el plan con Max. El perro es un punto débil. Si algo le pasa, la culpará a sí misma. Se sentirá más incompetente, más incapaz. Es perfecta manipulación psicológica. Había facturas. Pagos al doctor Meneses. $5,000 por consultoría. Código para soborno. Para que estuviera dispuesto a certificar mi incompetencia sin evaluación real. Había fotografías. Las mismas que me habían enviado. Pero con notas. Documentar todos los movimientos. Necesitamos mostrar un patrón de comportamiento errático. Visitas constantes a abogados. Paranoia. Aislamiento. Y había algo más. Un documento que me heló la sangre. Un poder notarial falsificado. Con mi firma. Una firma que nunca había puesto. Autorizando a Mario y Regina a tomar decisiones médicas y financieras en mi nombre. En caso de que la orden de restricción complique las cosas, escribía Regina. Tenemos esto como respaldo. La firma es bastante buena. Pablo hizo un buen trabajo. Nadie va a cuestionarla. Fraude. Conspiración. Falsificación de documentos. Soborno. Cada correo era evidencia de crímenes reales. Serios. Que podrían llevar a Regina a la cárcel. Me quedé sentada frente a la computadora hasta que amaneció. Leyendo cada correo. Cada documento. Cada pieza de esta conspiración elaborada para destruirme. Y entonces entendí algo. Mario me había dado esto no solo por culpa, sino como un acto final de amor. Como redención. Como una manera de protegerme cuando no pudo hacerlo antes. A las 7 de la mañana llamé a Paola. No importaba la hora. Esto no podía esperar. ¿Antonia? ¿Qué pasó? Tengo evidencia. Evidencia de todo. De fraude. De conspiración. De falsificación. De soborno. Todo. Silencio. Luego, ¿cómo? Mario me la dio. Anoche. Rompió la orden de restricción para entregarme una memoria USB con toda la correspondencia de Regina. Todos sus planes. Todo documentado. Necesito ver eso. Ahora. Voy para allá. Antes de salir miré la carta de Mario otra vez. La doblé con cuidado.
La guardé en un lugar seguro. No sabía si algún día podría perdonarlo completamente. Pero este acto de valentía, de honestidad, de elegir finalmente lo correcto, era un comienzo. Conduje a la ciudad con el amanecer pintando el cielo de rosa y naranja, con la memoria USB en mi bolsillo, con la esperanza renaciendo en mi pecho, con la certeza de que esto terminaba ahora, no en meses, no en años. Ahora, Regina había jugado su última carta, y sin saberlo, había perdido el juego completo. Paola revisó la memoria USB durante 4 horas. No dijo nada mientras leía. Solo tomaba notas. Su cara pasaba de seria a indignada a satisfecha. Cuando finalmente terminó se quitó los lentes y me miró con algo que parecía asombro. Esto es oro puro. Evidencia irrefutable de conspiración para cometer fraude. Falsificación de documentos. Soborno. Regina no solo va a perder la demanda. Va a enfrentar cargos criminales. Años de prisión. ¿Cuánto tiempo? Por falsificación de firma en documentos legales. Por intento de fraude para obtener propiedad. Por soborno a un profesional médico. Estamos hablando de 5 a 10 años. Tal vez más dependiendo del fiscal. Me quedé callada. Parte de mí sentía victoria. Pero otra parte sentía tristeza. Porque esto significaba que mi familia estaba realmente rota. Que no había vuelta atrás. Que Mario tendría que vivir sabiendo que su esposa estaba en prisión por intentar destruir a su madre. ¿Qué pasa con Mario?, pregunté. Él me dio esto. Rompió la orden de restricción. Técnicamente sí, pero lo hizo para exponer un crimen mayor. Cualquier juez va a considerar eso. Probablemente le den una multa. Servicio comunitario. Nada serio. Especialmente porque esta evidencia es crucial. Paola presentó todo al fiscal 2 días después, con recomendación de cargos criminales contra Regina Salas. La demanda de difamación fue retirada inmediatamente por el abogado de Regina cuando se enteró de lo que venía. No quería estar asociado con un caso de fraude criminal. La arrestaron una semana después. En su casa. Frente a los vecinos. Las noticias locales cubrieron la historia. Mujer acusada de conspiración para defraudar a suegra viuda. No mencionaron mi nombre. Pero todos en el pueblo sabían. El juicio fue rápido. Regina intentó alegar que los correos eran falsos. Que alguien había hackeado su cuenta. Pero los metadatos eran claros. Las direcciones IP coincidían. El doctor Meneses confesó todo cuando le ofrecieron inmunidad a cambio de su testimonio. La sentenciaron a 8 años. Con posibilidad de libertad condicional después de 5. La vi ese día en la corte. Ya no era la mujer impecable y controlada. Era alguien rota. Derrotada. Envejecida 10 años en semanas. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. Vi odio ahí. Pero también vi algo más. Miedo. De los años que venían. De la vida que había perdido. De las consecuencias de su propia codicia. No sentí satisfacción. Solo cansancio. Y un alivio profundo de que finalmente había terminado. Mario vino a verme un mes después. Pedí permiso al juez para modificar la orden de restricción. Para permitir una reunión supervisada. Nos encontramos en un café neutral. Con Paola presente. Había perdido peso. Tenía el pelo más gris. Líneas nuevas alrededor de los ojos. Mamá, dijo. Y su voz se quebró. Lo siento. Por todo. Por no verte. Por no escucharte. Por elegirla a ella. Lo sé, dije. Porque era verdad. Podía ver su arrepentimiento. Real. Profundo. Doloroso. No espero que me perdones. No ahora. Tal vez nunca. Solo necesitaba decírtelo en persona. ¿Qué vas a hacer ahora? Divorciarme. Obviamente. Empezar terapia. Tratar de entender cómo llegué a este punto. Cómo dejé que alguien me controlara tanto que traicioné a mi propia madre. Extendí mi mano sobre la mesa. Él la tomó. Sus dedos estaban fríos. Temblorosos. Va a tomar tiempo, dije.
Reconstruir esto. Reconstruirnos. Lo sé. Esperaré el tiempo que sea necesario. No era perdón completo. No todavía. Pero era un comienzo. Un camino hacia algo que tal vez algún día podría parecerse a una relación entre madre e hijo. Regresé a mi casa esa tarde. Max me recibió en la puerta. La casa olía a las flores que había plantado la semana anterior. Había luz entrando por todas las ventanas. Música suave sonando desde la radio. Vida. Mi vida. Recuperada. Alma vino a cenar. Cocinamos juntas. Reímos. Contamos historias. Hicimos planes para un viaje que queríamos hacer. A la playa. Solo nosotras dos. Dos viudas que habían aprendido que la familia no siempre es sangre. A veces es la gente que elige quedarse. Que elige pelear contigo. Que elige verte. Esa noche me senté en el porche. Con una copa de vino. Con Max a mis pies. Mirando las estrellas que mi esposo y yo solíamos contar juntos. Y le hablé. Como hacía a veces. Cuando lo extrañaba demasiado. Lo logré, le dije al cielo. Defendí nuestra casa. Defendí tu memoria. Defendí mi dignidad. Y gané. El viento sopló suave, moviendo las hojas de los árboles. Y por un momento me pareció escuchar su voz. Diciéndome lo que siempre decía. Siempre supe que eras más fuerte de lo que creías. Sonreí. Bebí mi vino. Y miré hacia el futuro. Un futuro que ahora era mío. Sin amenazas. Sin miedos. Sin tener que justificar mi existencia o mi derecho a estar en mi propio hogar. Había perdido meses de paz. Había gastado dinero en abogados. Había peleado batallas que nunca debí pelear. Pero había ganado algo más valioso. Me había ganado a mí misma de vuelta. La mujer que había sido antes del duelo. Antes de la manipulación. Antes de creer que era una carga. Esa mujer había regresado. Más fuerte. Más sabia. Más consciente de su propio valor. Y nadie, nunca más, me haría dudar de eso. Me quedé en el porche hasta que salió la luna. Hasta que Max empezó a roncar suavemente. Hasta que el frío de la noche me hizo entrar. Cerré la puerta con llave. Mi casa. Mi vida. Y por primera vez en casi un año. Dormí toda la noche. Sin pesadillas. Sin miedos. Solo paz. La paz que viene de saber que peleaste por lo correcto. Que no te rendiste. Que te defendiste. Y que ganaste. A la mañana siguiente desperté con el sol entrando por mi ventana. Con planes de plantar más flores. De llamar a viejas amigas que había descuidado. De vivir. Realmente vivir. No solo sobrevivir. Porque eso era lo que Regina nunca entendió. Nunca se trató de la casa. Nunca se trató del dinero. Se trató de la dignidad. Del respeto. Del derecho a existir en tu propio espacio sin tener que pedir permiso. Y eso nadie me lo podría quitar nunca más. Preparé café. Le di de comer a Max. Miré por la ventana hacia el bosque donde casi lo pierdo. Donde casi me pierdo a mí misma. Y sonreí. Porque ese lugar ya no me daba miedo. Ya no tenía poder sobre mí. Era solo un bosque. Y yo era solo una mujer. Pero era una mujer que había aprendido que la verdadera fuerza no viene de gritar. Viene de mantenerte firme. De conocer tu verdad. De no dejar que nadie te la quite. El teléfono sonó. Era Alma. Preguntando si quería caminar. Dije que sí. Me vestí. Tomé mi abrigo. Y salí a enfrentar el día. Mi día. Mi vida. Mi futuro. Libre. Finalmente libre.